En este problema vamos a encontrar el máximo o el mínimo. En este caso ya sabemos que es un máximo porque aquí está la gráfica de esta función. Esta es la función que nos dieron. Ahora, ¿cómo encontramos la prueba de la primera y de la segunda derivada? Este problema va a estar un poquito largo porque vamos a hacer todas las explicaciones que se puedan para que podamos entender esto de los máximos y los mínimos. Bueno, primero vamos a derivar esta función. O sea, la función que tengo aquí es f de x es igual a menos 0.5x cuadrada menos 2x más 3. Esa es la función. Entonces de aquí voy a derivar. Y luego derivamos aquí f', ¿vale? O la primera derivada. Lo voy a hacer todo paso a paso. Le ponemos menos 0.5 y luego bajamos el 2 y luego ponemos la x, le quito 1, me queda la 1 y luego menos 2. Entonces esto es igual a menos x menos 2. Entonces esa es la primera derivada. Esta parte, la que es la derivada, la voy a igualar a 0 porque es en donde la tangente, la recta tangente, aquí hay un montón de rectas, aquí habría una, y luego aquí hay otra, y luego por aquí hay otra, pero hay una que pasa exactamente por ahí, que es tangente a la curva, cuya pendiente vale 0, y es lo que ando buscando. ¿En dónde? ¿En qué punto la pendiente de la recta tangente a esta función vale 0? Entonces lo que hago es agarrar esta función o la derivada y luego la igualo a 0. Le pongo menos x menos 2 y eso lo igualo a 0. Entonces voy a pasar ahora este 2 hacia acá. Entonces le voy a sumar un 2 aquí, le sumamos un 2. Y de aquí me queda que la x, la menos x, vale 2. Pero le cambio el signo y entonces me queda que la x, cambio el signo en el lado izquierdo, en el lado derecho también lo cambio, me vale menos 2. Entonces la x vale menos 2. Entonces yo sé que hay un máximo o un mínimo cuando la x vale menos 2. Entonces me voy aquí a la gráfica y en efecto, o sea, ahí en menos 2 subimos, subimos y resulta que por ahí pasa una recta tangente a la curva o a la función cuya pendiente vale 0. O sea, aquí la pendiente vale 0. Ahora, con esto en cuenta, a este punto le vamos a llamar punto crítico. Y luego para hacer la prueba de la primera derivada, tomo este punto crítico y luego hacemos una serie de observaciones. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, ahora, bueno, voy a limpiar aquí la pantalla un poquito. Yo ya sabía que mi punto crítico vale x igual a menos 2. Entonces voy a poner aquí una línea y luego le ponemos menos 2. Y voy a tomar un valor más pequeño que menos 2. Vamos a ponerle menos 3. Y luego aquí voy a poner un valor mayor que menos 2. Y el valor que utilizamos generalmente es un 0. Podríamos tomar menos 1 o menos 1.5, pero utilizamos 0 porque con 0 las evaluaciones en las funciones se hacen un poquito más fáciles. Entonces voy a recordar que la primera derivada me había quedado menos x menos 2. Entonces estos dos valores, este valor más pequeño y luego este valor más grande que el valor crítico, los voy a evaluar en la derivada y lo que tenemos ahora es esto. O sea, voy a poner f de menos 3 vale menos 3, bueno, vale menos y luego menos 3. O sea, este signo menos es este y este signo menos es el signo del menos 3. Entonces déjenme aquí nada más quitar estas indicaciones, pero nada más tener en cuenta que este primer signo negativo es el signo que acompaña ya la x y el negativo del menos 3 es el que está por aquí. Y luego menos 2. Entonces aquí nos queda estos dos números, o sea, estos dos signos nos dan un positivo. Entonces este es más 3, menos 2 y esto nos da más 1. Aquí lo que nos interesa es el signo. Entonces es 1. ¿Qué hicimos aquí? Bueno, aquí le ponemos que en la derivada los valores menores que menos 2 nos dan una pendiente positiva. Quiere decir que todas las pendientes que pasen por aquí son positivas. Hasta que vamos a llegar a esta que cruza exactamente en menos 2 y esa es negativa. Ahora vámonos con la de 0. Evaluamos
para 0. Estamos evaluando la derivada, entonces es menos y luego 0 y luego menos 2. Y esto es un 0 menos 2, este es un menos 2. Aquí lo que nos interesa otra vez es el signo. Aquí lo que quiere decir es que después del punto crítico, o sea, de este valor menos 2, las derivadas valen negativas, entonces van por acá. Entonces todas estas derivadas tienen pendientes negativas. Lo que estamos diciendo aquí es que cuando va de más a menos, fíjense que vamos caminando de izquierda a derecha, vamos en esta dirección. Cuando voy de más a menos, o sea, las pendientes van de positivas y luego pasan el punto crítico y luego se hacen negativas, entonces ahí hay un máximo. Entonces lo que tenemos aquí es cuando las derivadas van de positivas a negativas, lo que tengo ahí es un máximo. Ahora, este fue el criterio de la primera derivada. Además, y estoy borrando esto para volverlo a hacer aquí, ya sé que la primera derivada fue menos x menos 2. Entonces un valor crítico fue x igual a menos 2. Ahora ya sé que esta es la x del punto máximo. ¿Cómo calculo las coordenadas? Estas coordenadas, aquí en la gráfica ya sé que este punto es menos 2,5. Pero si no tuviera la gráfica, ¿cómo lo compruebo? Bueno, voy a evaluar la función original. Ahora es la original, no es la derivada, es la original. Evalúo para menos 2. Entonces esto va a ser así. Menos 0.5 por menos 2 al cuadrado. Y luego menos 2 por menos 2. Y luego más 3. Esto es menos 0.5. Este número que está aquí es 4 y es positivo porque es menos 2 por menos 2. Y luego este negativo con este negativo se hace positivo. Menos 2 por menos 2 es más 4. Y luego más este número 3. Más 3. Ahora, lo que tengo aquí es menos 0.5 por 4. Esto es menos 2. Más 4. Más 3. Si sumamos todo, esto es un 5. Entonces hay un máximo en menos 2,5. Entonces aquí ya lo tengo en la gráfica, pero esta es la forma de calcularlo con la función. Entonces no lo calculé con la derivada, esta era la derivada. Lo calculé con el valor crítico que obtuve con la derivada, pero en la función original, y el valor máximo fue este, menos 2,5. Entonces hasta aquí lo que tenemos fue la prueba de la primera derivada. Vámonos a lo que es la prueba de la segunda derivada. Voy a limpiar la pantalla otra vez. Entonces aquí, esta es la función original. Y la primera derivada nos había quedado menos x menos 2. Y luego la segunda derivada nos quedó menos 1. En este caso, ya no tengo que evaluar ni siquiera un valor crítico porque aquí esto nos dio una constante y nos dio una constante negativa. Entonces, cuando evaluamos la segunda derivada, incluso la puedo derivar aquí. La puedo, no derivar, la puedo evaluar. Acuérdense que aquí el valor crítico es x igual a menos 2. Este es el valor crítico que obtuve de la primera derivada. Aquí lo ponemos y de todos modos el valor nos va a dar menos 1. Y aquí lo que nos interesa es que el signo es negativo. Y cuando el signo es negativo, entonces estamos hablando de un máximo. Y entonces estamos hablando de un máximo en x igual a menos 2. Aquí otra vez lo que hicimos fue, de la primera derivada, obtenemos el valor crítico, que es este, x igual a menos 2. En la segunda derivada evaluamos ese valor crítico, que en este caso no lo tendríamos que hacer porque ya es una constante y es negativa, pero de todos modos si lo evaluamos, si evaluamos la segunda derivada cuando x vale menos 2, de todos modos vamos a obtener este valor menos 1, y lo que andamos buscando es este signo negativo, y cuando el signo es negativo estamos hablando de un máximo. Ahora, esto cuando yo estaba muy jovencito y que lo vi en clase, se me hizo así como medio difícil de entender. Y mi maestro, un tipo muy experimentado, dijo, bueno, imagínense que esto es como una taza. Y esta taza, cuando ustedes llegan a un restaurante,
siempre está así. ¿Cuánto café le cabe? Pues no le cabe absolutamente nada. Entonces cuando les da un mínimo, como aquí, a la taza del café, no, bueno, cuando les da un máximo, porque el número les da negativo, a la taza del café no le cabe nada. Entonces, taza del café hacia abajo, signo negativo, estamos hablando de un máximo. Cuando les quede un positivo, entonces ya volteamos la taza y entonces hablamos de un mínimo porque el vértice está acá abajo. Entonces estas son las pruebas de la primera y de la segunda derivada para encontrar máximos y mínimos. Aquí en la página tenemos más ejemplos. Esta es una función cuadrática, tenemos de funciones cúbicas y de funciones cuartas, donde hay más máximos y más mínimos, y máximos y mínimos combinados para que puedan ver la diferencia. Ojalá que nos visiten, ojalá que les sirva el video. Nos vemos en la próxima, pásenla muy bien.